Hola Ramiro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Escuchaste la declaración de Roberto Fernández en 2019? Hay que darle la maquinita. Total, después de evaluamos, ¿no? El titular del gremio de la UTA creo que está en el poder desde hace 32 años. Algo así, 30, más de 30 seguro. ¿Escuchaste Un eso? pequeño comentario, sí, un pequeño comentario, porque el poder que tiene el sindicalismo en Argentina es principalmente por el unicato, ¿no? Que concentra absolutamente todo el poder en una mesa de 5 personas. Y por eso 5 personas pueden, sin consultarle absolutamente a nadie, hacer un paro general. En Exacto. el resto del mundo, el poder está en las bases y la representación está arriba. Acá es al revés. Acá todo el poder está arriba y abajo solo está, si querés, la representación son 2 o 5 delegados y nada más. Después, fíjate que el trabajador se entera que hay un paro general, si querés, a las 12 horas antes de que suceda. No tiene noticia con la punta del sindicalismo. Y eso es producto de, uno, el unicato, y dos, el unicato está concentrado en muy pocas manos porque el objetivo es dejar el negocio del Claro. sindicalismo en muy pocas manos. Porque las cajas que mueve el sindicalismo son principalmente dos. La Obra número uno, social. obviamente las obras sociales, que las obras sociales fue un regalo que le hizo la dictadura de Onganía al sindicalismo, Sí, señor. intentando hacer peronismo sin Perón, como más de uno lo intentó toda la vida en la Argentina. Es muy para bueno intentar eso. Pará, es muy bueno eso porque siempre se piensa erróneamente que fue Perón. No, no. Esto de No, Onganía tratando de hacer peronismo sin Perón, una parte de la historia argentina formidable, ¿no? gran parte de la historia argentina se explica nada más porque militares, radicales o peronistas, o si querés, del Partido Justicialista, no peronistas, intentaban todos hacer lo mismo. Que la lógica de Perón era muy simple, comprar a todo el mundo con gasto público. Dentro de esa lógica de comprar a todo el mundo con gasto público, así tenés los subsidios a los empresarios, así tenés la pauta, ¿no?, a todo el mundo de los medios, así tenés el mundo de los planes en la calle, es decir, a todo el mundo que tenga una cuota parte del Estado justamente y armar un Estado corporativo. Entonces, Ahora, pero iba al punto Ramiro, pero pará, vos coincidirás conmigo que el gobierno, este gobierno de Javier Milei, tiene que ir a fondo contra esto. Porque en la ley base y en el decreto inicial se intentó, se negoció una parte, está bien, a veces no podés dar todas las batallas, sobre todo las más duras, al mismo tiempo y con el tiempo que llevaba el gobierno en el poder. Ahora, imagino claro. que si queremos transformar la economía en serio y la cultura económica en serio y estructuralmente en la Argentina, tienen que ir a fondo contra esta casta. A ver, yo en lo personal no tengo ninguna duda de eso. También sé que Argentina, toda esta Argentina corporativa que se gestó en las últimas, si querés, 7 décadas, 8 décadas, también hizo una estructura legal que sea imposible desarmarla. Solo la tenés que desarmar, no solo teniendo los votos para llegar al Ejecutivo, sino que las leyes se reforman teniendo los votos en el Legislativo. Sí, señor. Entonces, este es el primer gobierno que está atacando todo esto con minoría en ambas cámaras. Porque la pregunta que hay que hacer es por qué, por ejemplo, el peronismo, teniendo mayoría en ambas cámaras durante estas 7 décadas que le tocó ser gobierno, nunca, por lejos de intentar desarmar el sindicalismo No. del unicato y de las cajas de las obras sociales, por lejos le mantenían el kiosco que le dejó la dictadura de Onganía. Pero si era el negocio, vamos y Claro. vamos, si era el negocio de los gobiernos peronistas. Pero Sí. no te estoy contando que Daer le hizo cero paro, y cuando gobierna uno de los nuestros, los negocios están asegurados. Pero, por supuesto, ¿qué le van a sacar? ¿Qué van a atacar? Creo que el último que intentó hacer algo más o menos serio fue cuando con la ley Muchi fue Alfonsín. Hasta Macri tuvo que negociar. Hasta Macri tuvo que negociar en su momento hasta con el gremio de camioneros en la Sí. ciudad de Buenos Aires. También lo que hay que recordar es que el gobierno de Javier Milei ordenó auditar todas las obras sociales de los gremios. Sí. Y hay muchas de esas obras sociales que ya fueron producto de causas penales porque no cierran los números por ningún lado. Totalmente. Pero, a ver, Ramiro, pasamos al otro capítulo. Me interesa mucho. Dale. ¿Va a poder convencer Caputo, el presidente, todo el equipo económico al argentino para que rompa el canuto? ¿Qué es esto? ¿Cómo explicarías vos lo que todavía no conocemos en detalle, pero se ha insinuado, que sería Sí. un nuevo blanqueo sin ley
sin ley específica, o de alguna manera esa dolarización endógena porque la gente empiece a transaccionar con dólares como lo hace con los pesos? Perfecto. Mira, primero hay que... Porque esta situación es en el marco de una Argentina que tuvo un proceso inflacionario que le sumó 3 ceros a la moneda, ¿no? Nosotros vimos cómo pasamos del 1 a 1 y ahora estamos hablando 1000 a 1, 1200 a 1. Es decir, la Argentina le sumó 3 ceros a la moneda en ese periodo. En ese periodo, ya le habíamos sumado 13. Claro. En la acumulación le sumamos 13, está bien. Son 13 que ya le sacamos 13 ceros y el kirchnerismo le sumó 3 ceros más. Ok. O sea, 16. vamos 16 ceros Bien. desde que se creó el Banco Central. Bien. Ahora, en simultáneo de esa locura inflacionaria, ¿no? De estos 3 ceros que vimos, el Estado te obligaba a que vos que tu salario se licúe vía inflación porque no te podías defender, porque te decían que ir al mercado, literalmente nos sacaron a los ciudadanos el derecho de acceder al mercado oficial de cambio. Claro, ese era el cepo. Porque eso era el cepo, no, vos te tenés que comer la inflación directamente. Vos tenés que trabajar y por lo tanto, después una vez que cobrás, el salario se te tiene que licuar en la mano. ¿Por qué? Porque la patria grande y todo el circo que siempre nos decían. En consecuencia, lo que te quiero marcar es, la combinación de cepo cambiario e inflación de 3 dígitos, como vivimos, por ejemplo, en los últimos años ya de Alberto Fernández, hizo que los argentinos, por espanto al peso, no por amor al dólar, por espanto al peso de la destrucción que generaba, buscábamos un refugio que era la moneda extranjera o cualquier institución extranjera en el sentido que nos permita que el trabajo lo podamos acumular en alguna moneda que no se devalúe. Eso el gobierno, durante 2 décadas nos dijeron que eso era ilegal, que cubrirse contra la inflación era ilegal. La consecuencia fue de que muchísimos argentinos tenemos ahorros en dólares que no están declarados. ¿Por qué? Porque el propio Estado nos decía que cubrirnos de la inflación era ilegal. Por lo tanto, hay que hacer un tabula rasa absolutamente sobre toda la ciudadanía argentina y por lejos de decirle que era algo ilegal comprar dólares, eran directamente héroes de la patria los que compraron dólares en el proceso hiperinflacionario, porque son justamente los que no financiaron toda la locura socialista que vivió la Argentina. Porque finalmente la inflación es financiar al Estado, porque el Estado, ¿quién se queda con la plata de la inflación? El Estado. Totalmente. En consecuencia, hay que tener en claro de que los que evitaron el fusilamiento inflacionario son héroes de la patria. Me queda clarísimo y además, como lo decís, desde lo conceptual clarísimo. Ahora viene la parte de la aplicación. Yo te tiro 2 o 3 cosas, ¿no? Sí. Diferenciar a ese héroe que decís vos, el profesional, el laburante, el empresario, que quiso que le quedó una parte en peso y no quería que el Estado se lo licuara con la inflación, se fue a dólares. Fue a una cueva, compró dólares. Ahora después está el dinero del narcotráfico, está el dinero del lavado de dinero, están los grandes montos. Creo que el gobierno obviamente tomará sus recaudos para diferenciar unos de otros. Y la otra sería hacer un blanqueo sobre el canuto chico. ¿Y qué pasa después con los bancos? Eso se puede, una vez que yo haga mover esos dólares, la idea del gobierno es que yo pueda con esos dólares ir al banco y que el banco me dé instrumentos financieros para moverlos en el sistema, o que queden esos dólares del canuto solo para el manejo cash. A ver, vamos a la primera pregunta que vos me estabas diciendo. Hay que diferenciar, obviamente, el ciudadano que buscaba el dólar para refugiarse del proceso inflacionario de directamente cuestiones ilícitas como puede ser terrorismo, como puede ser claro, venta de drogas. Obviamente que el Estado tiene los canales para lograr esa diferenciación en el sentido de que principalmente con los montos. ¿Y por qué con los montos? Porque cuando decimos que los argentinos tienen más o menos 200.000 millones de dólares por fuera del sistema financiero, e incluso te digo más, tienen un poquito más, porque si sumamos no solo los billetes, sino todos los activos extranjeros, son 400.000 millones de dólares. Wow. Pero si te digo 400.000 millones de dólares, parece un montón de plata. Ahora, si te lo divido contra 50 millones de argentinos, te estoy hablando de que son más o menos de 10.000 dólares por persona. Vos decís, bueno, no todos los ciudadanos son mayor de edad, no todos ahorraron. Bueno, listo, lo achicamos a la mitad, son 20.000. Lo achicamos nada más que al 10%, es por lo tanto menos de un monoambiente en Buenos Aires. Lo que te estoy marcando con esto es que esos 400.000 millones de dólares, parece un montón de plata, pero con
un tope de menos de $100.000, entran todos los argentinos y quedan afuera todos los terroristas. Bien, clarísimo. A la segunda, alguien me dice, para monetizar el sistema con los dólares que están fuera del sistema, vos necesitas que esto entre a los bancos, porque hasta ahora tenemos, por reflejo del 2001, los bancos no pueden prestar dólares si alguien no recibe dólares a cambio. Una empresa que venda en dólares puede recibir préstamos en dólares. Lo más común en el mundo es que se pueda recibir plata, dinero, que los bancos puedan prestar dinero, por ejemplo, como teníamos antes, en dólares. Acá el corralito, el corralón, el crack del 2001, nos hicieron montar una muralla sobre el sistema financiero. Perfecto, perfecto. Me gusta usar un ejemplo. Fíjate cuando uno estudia economía, quien tuvo la suerte de estudiar economía, digo suerte porque sabes que me apasiona, se estudia dentro de economía el concepto de que el ahorro es igual a la inversión. Sí. ¿Por qué? Porque el ahorro finalmente permite financiar la inversión. Ahora, en el caso argentino, salvo que se meta el Estado en el medio. ¿Por qué? Porque el ahorro, finalmente, en vez de llegar a la inversión, estaba el Estado argentino que captaba absolutamente todo el ahorro de los argentinos y por lo tanto no financiaba la inversión, sino que financiaba el gasto público. Así por es. eso la Argentina se estanca, porque el ahorro finalmente no llega a la inversión, llega al gasto público. Y lo peor, como directamente hay un nivel de saturación donde el argentino ya no quiere financiar al Estado, saca la plata del sistema financiero. Exacto. ¿No? Que es lo que estamos hablando. Los argentinos tenemos la plata directamente afuera del sistema financiero. Y entonces ya es el peor de los mundos, porque directamente todo el ahorro de los argentinos no financia absolutamente nada por la falta de confianza, justamente porque el Estado es era una devoradora de los ahorros de los argentinos. Tal cual. Sino que le pregunten a cualquiera que tenía depósitos en el 2001, que le pregunten a cualquiera que tenía, por ejemplo, ahorros en las AFJP. Es una fumadora de ahorros. Y vos, fíjate este punto en particular. En Estados Unidos, cuando vos preguntás, por ejemplo, a un economista le preguntan, che, ¿dónde me conviene invertir? Entonces, el economista en Estados Unidos le dice, y te conviene, fíjate, Google, Tesla, Microsoft, fíjate que son todas emprendimientos privados. Sí. Fíjate que el ahorro finalmente financia la inversión. Así es. El ahorro de uno que no quiere invertir termina llegando a alguien que sí quiere invertir. Sí. Ahora, ¿cómo era la Argentina de antes? El que tenía algún ahorro, me preguntaban a mí, ¿dónde hay que invertir? O le preguntaban a un economista, y acá arrancábamos a decir, y fíjate en la LELIC, la LEVAC, el AL30. Entonces, era el Estado. El ahorro de los argentinos terminaba siempre en financiar al Estado. Exacto. Ahora, como el Estado tiene equilibrio en las cuentas públicas, de a poquito los argentinos fíjate que de a poco empezamos a decir, che, ¿dónde me conviene invertir? Y fíjate Vaca Muerta, YPF. Fíjate YPF, fíjate Vista, fíjate el norte del país, fíjate ahora que encontraron cobre en Argentina. De repente, dado que se puso en equilibrio las cuentas públicas, la posibilidad de conectar nuevamente el ahorro con la inversión en Argentina empieza a ser una posibilidad y por lo tanto la posibilidad de que Argentina se sume al tren del crecimiento económico del cual se bajó ya hace una década y media. Me entusiasma, cuando lo escucho a Ramiro es un capo, me entusiasma mucho. Ramiro, la seguimos, te agradezco como siempre tu tiempo. Por favor, Pablo, cuando quieras repetimos. Ramiro Castiñeira, Es la marcha del león, mugiendo cada